Mis amigos y hermanos, les habla su hermano Samuel. En esta hora estamos reunidos nuevamente para presentar el mensaje de salvación a todo el mundo por esta vía. Nuevamente estoy con ustedes para que podamos comprender el amor pleno de nuestro Señor Jesús y lo interesante que es, lo importante y lo básico para que podamos vivir para siempre. Hoy estoy presentando un tema titulado "Si quieres puedes limpiarme", porque presenta el poder limpiador de nuestro Señor Jesús. Ahora sí que voy a la Biblia a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el 4, le voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así que oremos ahora. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias de las tantas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por esta mañana especial, gracias por este momento en que muchas personas se preparan para salir, ya sea a su trabajo o a las diferentes labores, iniciando el día. En estos momentos te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que tú nos dirijas, que nos bendiga y que podamos, Señor, ver a Jesús. Te pido, Dios, que tú tomes el corazón de cada persona que mira este mensaje, que escucha. Te pido, Señor, que tú transformes la vida de cada uno. Y te pido ahora, Señor, que en estos minutos que vamos a tomar, Jesús entra en su corazón y transforme toda su vida. En el nombre de Jesús. Mis amados, la escena que ustedes acaban de ver o escuchar aquí en el libro de San Mateo capítulo 8, 1 al 4, es algo de lo más triste. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre su víctima llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos entonces era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios, que estaba profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, y era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual entonces declaraba inmundo al leproso, algo que es feo. Y cuando una persona era declarada inmunda, entonces tenía que estar apartado de la sociedad. Como si estuviese ya muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si se le declaraba leproso, entonces era aislado de su familia. Mire qué espectáculo. En la Biblia, mucha gente pasaron por esa terrible enfermedad, incluyendo reyes. Y aún la Biblia ahí presenta a un rey que hubo que separarlo, ponerlo a vivir solo por esa terrible enfermedad. Este hombre estaba allí a lo lejos, pero había escuchado acerca de nuestro Señor Jesús, de la obra que estaba haciendo, de sus milagros, de cómo la gente iba a él, de cómo Jesús iba transformando la vida de cada uno de ellos. Así que él tenía algo. Primero, tenía el prejuicio de que me van a rechazar, que la gente no me van a dejar acercar a Jesús si voy a él. Y segundo, tenía lo otro, que era tomar o correr el riesgo de ir a Jesús y que Jesús lo acepte para ser limpiado de su enfermedad. Así que él escuchaba las noticias de lo que Jesús hacía. Escuchaba de cómo Jesús había
transformado tantas vidas, que había sanado tantas personas, que había resucitado muertos. Y la fe entonces le fue creciendo. Y ahí es donde está lo bueno. De manera que él tomó la decisión de ir donde Jesús. Ahora él esperaba una oportunidad para llegar o encontrarse en el camino con Jesús, porque vivía fuera, en lugares deshabitados, no podía estar donde había gente. Y él necesitaba esa oportunidad para encontrarse con Jesús. Entonces supo que Jesús estaba cerca. Así que decidió coger hacia allá. A lo lejos escuchó oír parte de lo que Jesús decía en su prédica. Jesús estaba al lado del lago. Había terminado una serie de mensajes de enseñanza que duró 2 días, llamado el Sermón del Monte. Y Jesús predicaba aquí en el lago. Así que de lejos comenzó a ver algunas personas que Jesús estaba sanando. Como los cojos saltaban, los mancos, todo era repuesto y la gente salía perfecto. Y eso lo motivó. Entonces él se fijó un blanco. Nótese bien. Aquí la Biblia dice que he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El blanco, ir a Jesús para que Jesús le sane. De manera que comenzó a caminar hacia Jesús. Y según la gente se dio cuenta que venía este leproso, que se le caían los pedazos de la carne del cuerpo, que estaba demacrado este hombre, la gente estaba echándose hacia atrás, se agolpaba uno encima de otro, huyéndole y diciéndole que se fuera. Pero él ni veía ni oía, solamente tenía una meta en la vida, que era Jesús. Cuando Jesús, para nosotros, cuando la fe nos nace y vemos en Jesús la solución a nuestra vida, nada nos detiene. Y es una lección que hay que aprenderse. Este mundo está lleno de pecado, de problemas, de lepra. La lepra espiritual. Y solamente hay uno quien puede sanarla, que es Jesús. Por lo tanto, el Señor hace los ofrecimientos de misericordia y te llama para limpiarte de todos tus pecados. El hombre, por más amenaza que se le dio, se propuso ir a Jesús. Y cuando llegó donde Jesús, le dijo, según el versículo 3, le dijo, el versículo 2, Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús había dicho, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús le da oportunidad al hombre para que viviera. Jesús vino a quitar la dolencia del ser humano, a calmar, a eliminar todo lo que es pecado. Jesús vino a liberar al hombre de los azotes de Satanás. Eso es la realidad y la gente no entiende, prefiere buscar la solución a su problema mediante el trago de las bebidas alcohólicas, mediante las drogas. Otros tratan de encontrar la solución al problema quitándose la vida. Pero eso no es así. Todavía lo de Jesús es gratis. Jesús da la paz eterna. Solamente hay que ir a Él. Pero hay que romper las barreras porque Satanás se va a oponer. Siempre Satanás estará en el medio. No puede dejarte vencer al enemigo. Si te propusiste una meta, ve a Jesús. Hay mucha gente que han conocido el evangelio de salvación, que han conocido esta verdad y han vuelto atrás otra vez a revolcarse en el cielo, que Satanás ha tomado su vida y quieren volver. Pero es una decisión que deben de tomar porque Jesús te llama. Si tú no tomas la decisión, el Señor no puede hacer más de ahí. Eres tú quien tiene que hacerlo. Cuando tú tomes la decisión de levantarte e ir a tu Padre, entonces tendrá todo el poder. Satanás tendrá que echarse a un lado, porque Jesús cambia y libera a los seres humanos. Así que el hombre le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús replicó, Jesús le dijo, quiero ser limpio.
y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Pero Jesús hizo algo. Según dice aquí el versículo 4, Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando una persona sanaba de un mal, de alguna enfermedad, debía ir allí al sacerdote, cuando la enfermedad era evidente, y presentarse la ofrenda por su sanidad y esperar que el sacerdote lo declarase limpio. ¿Qué pasa? Jesús le dijo: no lo digas a nadie. Según la ley que está en Levítico capítulo 14 debía hacer eso. Jesús encargó al hombre que no diese a conocer la obra en él realizada, sino que se presentase inmediatamente ante el sacerdote. Porque semejante ofrenda no podía ser aceptada hasta que los sacerdotes lo hubiesen examinado y declarado completamente sano de la enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que había ahí? Las palabras de las Escrituras muestran la urgencia con que Jesús mandó a este hombre que fuese inmediatamente donde el sacerdote. ¿Qué sucedía? Que si los sacerdotes descubrían que Jesús era quien había sanado a este hombre, por el odio que le tenían a Jesús, le iban a decir que el hombre no estaba sano y tenía que estar condenado a vivir fuera de la sociedad. Jesús tenía otro objetivo claro en mente. Hablaba del silencio. Por eso muchas veces cuando Jesús sanaba, decía: ve, muéstrale al sacerdote y no lo digas a nadie. Y simplemente lo decía para proteger su ministerio. Si este hombre comenzaba a regar por todas partes que Jesús le había sanado, vendrían multitudes de leprosos hacia él. Entonces iban a declarar a Jesús como el enfermo, como culpable. Jesús a este hombre lo tocó. No solamente le dijo: sé limpio, o no sucedió como en el caso de los 10 leprosos, de los cuales había uno que era samaritano, que Jesús lo mandó a que se mostrasen al sacerdote y en el camino fue cuando se sanaron. No, a este Jesús lo tocó. Y eso muestra que por grande que sea tu enfermedad, o sea, por grande que sea tu pecado, Jesús con solamente tocarte te cambia. Esa es una realidad que no se puede eliminar. Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de un alcance largo. Abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Y eso es lo que ha sucedido. Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero la orden que Jesús le dio a este que fue sanado, que fue limpiado, era que fuera el sacerdote, según decía la ley, según capítulo 14 de Levítico. Los de Jerusalén, los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún pretexto para dar muerte a Cristo. Y Jesús respondió dándole una muestra del amor que sentía hacia la humanidad, porque Jesús se entregó por completo a los seres humanos. ¿Ven cómo Jesús fue a la cruz? El objetivo de Jesús era limpiarnos de nuestro pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios y por el pecado es que somos condenados a la destrucción. Jesús siempre sirvió a la humanidad. Mírate a ver cuál es el problema que tú tienes, cuál es tu pecado. Si tú tienes problemas en tu casa, si tú tienes problemas fuera de tu casa, pero revisa tu vida y ve a Jesús. Y ve a Jesús y dile: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús te va a contestar: quiero ser limpio. Quiero
ser limpio. La obra de Jesús al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que lo tocase, el que era tocado por un leproso, se volvía inmundo también. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma, dice la Biblia, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. Otra versión dice no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la condición de nosotros los seres humanos. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Jesús simplemente nos da vida, porque de Él salió la vida. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe, Señor, si quiere puede limpiarme, oirá la respuesta de nuestro Salvador Jesús, que dice, quiero ser limpio. ¿Quieres tú venir a los pies de Jesús? Es el momento. Que Dios te bendiga y te guarde. Te habló tu hermano Samuel.